Vamos a dar comienzo al seminario. Agradecerles a quienes están hoy aquí conectados a la videollamada. Esta es nuestra tercera sesión. El tema es gobernanza y dispositivos expropiatorios en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, tenemos el gusto de que va a estar moderando esta mesa un compañero de la ENA, el maestro Iván Arteón Torres Urbina. Él es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también del PIF, del proyecto de investigación formativa que se da en la licenciatura Cultura, Poder y Resistencia. Y bueno, agradecerte Iván y agradecerle a todas y todos los ponentes que están aquí y bueno, a quienes están llevando este seminario desde el comienzo, que se están integrando. Muchas gracias. Y bueno, te cedo la palabra, Iván. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar esta tercera mesa o tercer eje del seminario Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Espacial, Desarrollo y Disputa Territorial, que es organizado por la Red Autónoma de Documentación e Investigación sobre Conflictividad Socioespacial y Ambiental Radical, en acompañamiento con la línea de especialización Antropología de lo Político y del Poder del CIESAS Pacífico Sur y el proyecto de investigación formativa Cultura, Poder y Resistencia de la licenciatura en Antropología Social de la ENA. Y bueno, esta mesa se titula Gobernanza y dispositivos expropiatorios en el Istmo de Tehuantepec y vamos a tener las presentaciones de Vázquez García de la UAM Xochimilco, la doctora Gabriela Zamorano Villarreal del CIESA Ciudad de México, la doctora Susana Vázquez Vidal, investigadora independiente, y la maestra Lucelena Hernández Maldonado de la UAM Iztapalapa. Nada más como recordatorio, pensando en quienes nos van a ver en algún momento por los Facebook, este es el tercer eje. Anteriormente tuvimos el eje 1, proyecto a gran escala en el Istmo de Tehuantepec, donde tuvimos el puerto en Salina Cruz y cómo va transformando la vida local. También participaciones para entender la envergadura de este proyecto del corredor interoceánico, que va mucho más allá de un tren, y su relación con impactos sociales y ambientales, la transformación territorial que va a implicar en términos geopolíticos y algunos casos de otros megaproyectos, megaregiones, como fue el caso de Cali Baja y Arizona. En el eje 2 pudimos ver también en términos de control geopolítico, militarización y contrainsurgencia, la transformación que va a implicar en términos territoriales y económicos, el papel que juega el Istmo en la geopolítica y en los reacomodos del capitalismo, y el caso de la CIEPAC y el Canal Seco, estas zonas específicas de intensa acumulación de capital en América Central, desde Guatemala hasta Panamá, ¿no? Y las grabaciones de las sesiones anteriores están disponibles en los Facebook, ¿no? De Radical Oaxaca, de CIESAS Pacífico Sur y de la Asamblea de los Pueblos Popular de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, por si alguien las quiere retomar, ¿no? Y bueno, vamos a dar comienzo a esta tercera mesa sobre gobernanza y dispositivos expropiatorios en el Istmo de Tehuantepec. Y le vamos a dar la palabra al doctor Agustín Vázquez García. Él es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1, es docente en la licenciatura en Economía y en algunos posgrados en la misma universidad, ha publicado en revistas especializadas y es coordinador del libro titulado El desarrollo como conflicto y autor del libro que está por aparecer, titulado Totalitarismo Neoliberal, el diagnóstico de los intrusos. Y bueno, nos va a presentar su ponencia titulada Estado de excepción neoliberal y resistencia en el sur de México. Y sin más, por mi parte, le damos la palabra al doctor Agustín Vázquez. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este espacio y
por aceptar mi ponencia, mi presentación, que he titulado Estado de excepción neoliberal y resistencia en el sur de México. Debo aclarar que, a pesar de que el título incluye la resistencia, en esta presentación yo voy a exponer o compartir una serie de reflexiones centradas pues de manera exclusiva en lo que yo denomino el estado de excepción neoliberal, que está operando para ejecutar este tipo de obras o de megaproyectos que están muy cargados durante este sexenio, pues en lo que se cataloga geográficamente como el sur de México. Me refiero al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas y al llamado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El punto de partida de la reflexión, de mi reflexión, es lo que sucedió en noviembre del año 2021. Apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto emitido por el actual titular del Poder Ejecutivo del Estado mexicano, quien considera que las obras prioritarias que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo y que he nombrado ya, pues deben ser consideradas desde el punto de vista jurídico como una especie de obras de seguridad nacional o de interés nacional. Este decreto, la hipótesis que yo voy a compartir con ustedes es que la de excepción, muy arraigado en la fase del capitalismo neoliberal, y mi discusión, digamos que está permeada por un marco analítico que identifica al menos tres grandes, digamos, aspectos para comprender, explicar la dinámica de la reproducción social. Creo que debo decir que hay que cambiarle, ¿verdad? Sí, sí, sí. La siguiente, por favor. Ah, sí, ya. Este marco, gracias. Este marco analítico es un marco que aparece en una lección finales de la década de los 70, principio de la década de los 80 en el Colegio de Francia, por un filósofo político de nombre Michel Foucault, quien formuló este planteamiento para comprender sobre todo el poder y la distribución del poder entre los diferentes, digamos, miembros de la sociedad. Está constituido por tres aspectos. Uno es el saber, la disciplina científica o la ciencia. Otro es el objetivo y un tercer elemento es el instrumento. Entonces, yo enmarco la discusión de este decreto emitido por el actual titular del Poder Ejecutivo en México dentro de este marco analítico. Y lo que tengo es, o lo que obtengo como principal reflexión, es que se trata de una especie de estado de excepción con una serie de implicaciones que son las que voy a compartir más adelante. Entonces inicio mostrando que la economía es el principal saber o el principal discurso que se está, digamos, obteniendo o generando la justificación de cada uno de estos megaproyectos. Se trata de una disciplina científica que nace muy pegado con el ascenso del capitalismo en la historia de la humanidad. Es una disciplina que, por supuesto, en términos, digamos, del esquema tradicional de la lucha de clases, pues es una disciplina que fundamentalmente formula
planteamientos, causalidades y sobre todo normas que lo aproximan a la posición o al posicionamiento del poder de parte de quienes son los propietarios de los medios de producción, la llamada burguesía. Y al menos yo encuentro, digamos, este proceso de instaurar a los megaproyectos, dos grandes discursos que el poder, los interesados, digamos, en la implantación de estos megaproyectos en el territorio, han estado formulando. Uno es que discursivamente se dice a través de la extracción de ciertos indicadores económicos, pues que la región del sur y del sureste de México, pues es una región comparada con el centro y con el norte del país, que históricamente registra los rezagos en materia económica y en materia social mayores. Por supuesto que en la presentación de indicadores por parte de la élite, de los promotores de estos megaproyectos, pues no hay una mención a todos los efectos que ha generado las cifras macroeconómicas más o menos destacadas que registran ellos o que utilizan para posicionar y justificar estos megaproyectos en el sur de México de lo que sucede y ha sucedido, por ejemplo, en el norte del país, donde la misma resistencia siempre ha relatado el proceso, digamos, de destrucción de los tejidos sociales y comunitarios allá en esta parte del país. Bueno, simplemente es muy importante, es fundamental acelerar la inversión en en el territorio del sur, por la sencilla razón de que se trata de una región muy rezagada en materia económica y en materia social. El otro aspecto es que esta justificación, o más bien el segundo aspecto del discurso, es que se vuelve fundamental incorporar a Oaxaca y a estos estados del sureste de México en la dinámica internacional, proyectarlos. Esto sobre todo muchos de los promotores de estos megaproyectos en la entidad federativa de Oaxaca, que es fundamental que Oaxaca sea, digamos, visibilizado en el mercado mundial. Y bueno, una manera para lograr esto, ese es un argumento justificatorio, es estar generando inversiones. Estas inversiones tienen como principal objetivo, siguiendo, digamos, la triada formulada por Foucault para entender la dinámica social, pues la proletarización o la implantación y expansión de la lógica del capital, que es una lógica que simplemente busca intensificar aún más la explotación pues, de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales. Se están enfrentando, por supuesto, a que en esta región del país, como lo dijeron en una sesión o en varias de las ponencias de las sesiones anteriores, o en una región donde hay un altísimo porcentaje de propiedad social, tengo entendido que casi el 50% de la propiedad social de México está concentrada en esta región, y esto es una propiedad, por decirlo de alguna manera, antagónica en gran medida a la implantación y expansión de la lógica del capital. En medio de este objetivo de proletarizar por medio de una industria que se va a dar a través de, o se piensa que se puede dar a través de estas grandes obras, y con estos, digamos, discursos extraídos de la ciencia económica, en medio de esto hay una serie de instrumentos. Uno de los instrumentos fundamentales, a mi juicio, es justo ese decreto de noviembre del 2021 que convierte estas obras en propiedad, perdón, en ámbito de la seguridad nacional y de interés nacional. Yo pienso que se trata de un decreto donde se está planteando una especie de estado de excepción. La literatura regularmente identifica el estado de excepción a través de, pues bueno, una disputa por el monopolio de la violencia, sobre todo en el ámbito interestatal. También el estado de excepción se activa
cuando existen revueltas populares. El estado de excepción se activa cuando ocurren desastres naturales, que cada vez son más bien desastres de índole social. Y bueno, y también hay excepción cuando ocurren crisis de carácter económico-financiera. Lo que yo pienso es que el decreto este de noviembre del 2021 es en realidad una muestra de que el estado de excepción también está fungiendo en la fase neoliberal simplemente para acelerar, para, para volver más rápida la inyección de capital pues en los territorios que se tiene pensado por parte del Estado y del capital y en materia, digamos, de este tipo de inversiones. Este estado de excepción es una, digámoslo así, es muy parcial, opera sobre un ámbito muy específico, no abarca todo el territorio nacional, pero tiene, digamos, como pretensión eso, la de acelerar la expansión de la lógica del capital. Yo creo que este estado de excepción ya estaba de alguna manera, o ese decreto ya estaba de alguna manera pensando ser operado, activado por parte del actual gobierno cuando el actual titular del Poder Ejecutivo pues declaró que la pandemia le había caído como anillo al dedo. Muchas de estas situaciones donde la población, digamos, se ve ante una profunda y arraigada incertidumbre, pues al parecer este tipo de obras justamente lo que producen es darle garantías de sobrevivencia a la población, sobre todo más vulnerable. Entonces, este estado de excepción neoliberal va en ese tenor sobre ámbitos muy específicos y no comprenden, digamos, todo el territorio nacional. En este caso, en la siguiente, por favor, lo que uno puede identificar es que el estado de excepción neoliberal, la pretensión exclusiva del soberano en este caso, es simplemente monopolizar la orientación del uso de la tierra-territorio. Y pues para ello se suspende todo, digamos, el conjunto del derecho que complementa en tiempos, por decirlo de alguna manera, regulares a este tipo de grandes obras. Y estoy pensando acá, pues, en el derecho ambiental, en el derecho a la consulta libre e informada, sobre todo en estos estados nacionales que han firmado el famoso convenio 169 de la OIT, y obviamente se suspenden todos estos amparos que han estado siendo promovidos por los propios colectivos de la resistencia. Digámoslo así, este decreto, visto como un estado de excepción, lo que genera es un monopolio legitima el monopolio del uso, de la orientación del uso de la tierra y del territorio. Y yo encuentro que hay tres grandes implicaciones de gobernar a través de este tipo de decreto. La siguiente, por favor. La primera es, esto produce una indivisión del campo de lo social, se anula todo el criterio ambiental, ecológico, se anula la voz de quienes disienten de estos, digámoslo así, jurídico, y también pues hay una anulación de la exigencia de la sociedad civil en relación a la transparencia, sobre todo cuando el sector público está participando de manera muy activa junto con el sector privado en la ejecución de este tipo de obras, ¿no? Lo único que queda, digámoslo así, en la reproducción del campo social a partir de un estado de excepción es pues la prevalencia del criterio puramente economicista. En otras palabras, lo que quiero decir es que la forma, en este caso el derecho, plenamente estaría subordinado a la materia definida por estrictamente pues por la economía de índole capitalista. El único criterio, digamos, que importa, que vale
para la estructuración del campo de lo social a través de este tipo de decretos, pues es el de la rentabilidad económica. Y pues con ello pasamos a la siguiente implicación, que es una plena cesión territorial del Estado hacia los grandes capitales. La resistencia, sobre todo ahí en el Istmo, encabezada por sobre todo destaca la APIT. En la siguiente, por favor, plantea que hay una especie de, como la siguiente, de retorno o de promoción más que de retorno al neocolonialismo. Esto es una figura que si uno lo lee pensado en términos muy liberales o en un esquema muy liberal, que parecería ser una ambigüedad, puesto que para el orden internacional México es un Estado nacional de jure, pues soberano, independiente, pero cuando uno analiza este tipo de decretos y la orientación de este tipo de decretos, pues lo que yo estoy encontrando a través de la lectura que ha hecho también la resistencia es que coexiste un Estado nacional soberano de jure, pero de facto está operando una promoción del neocolonialismo. Y esto puede ser, digamos, validado mirando simplemente lo que el propio Estado está haciendo, el Estado mexicano está haciendo para atraer inversiones en todo el sur de México. En particular en el Istmo de Tehuantepec ha declarado que se va a convertir en una zona económica especial, que no se va, por supuesto, no se va a pagar impuestos por parte de aquellas empresas que decidan invertir en este territorio, las mercancías que se produzcan y circulen dentro de este territorio, pues van a ser consideradas libres de impuestos. Y esto es algo, la verdad es que muy, muy próximo pues a una especie de colonia. Se parece a la situación que se vive actualmente en algunos otros territorios de nuestra latitud latinoamericana, como puede ser el caso de Puerto Rico, si no me equivoco, o de Belice, donde hay muchas zonas, creo que les llaman zonas francas. Y esto al mismo tiempo, digamos, la no intervención del Estado a través de una política fiscal, pues lo que va a generar es que toda la generación de ganancias, la generación de riqueza, plasmada, digamos, o generada a través de estos megaproyectos, pues ni siquiera van a ser distribuidos entre la población porque pues hay un mecanismo inexistente de, digamos, de apropiación de esta riqueza generada, que es justamente pues la política fiscal. La política fiscal, la anulación de la política fiscal es justo la clave para conformar atraer este tipo de megaproyectos en el país. Y la tercera 3 minutos, explicación, Agustín. sí, y la tercera implicación es que, bueno, la siguiente, por favor, se está tomando, la siguiente, la siguiente, se está tomando una decisión de reordenamiento territorial, de concesión territorial, pues sin considerar hay una especie de límite estamos llegando a un límite como especie humana debido al llamado cambio climático, que por supuesto desde el punto de vista de las ciencias duras ya hay evidente de que esto está ocurriendo. Todos estos megaproyectos de manera simultánea operando esos gasoductos, oleoductos, refinería, parques industriales, los trenes o los múltiples trenes que se tienen pensado que van a operar en esta región, pues por supuesto que van a generar efectos que contribuyen más bien al calentamiento global de la Tierra. De hecho, ya desde la construcción misma
por ejemplo, del Tren Maya, pues está documentada toda la devastación ambiental. Y el efecto de este cambio climático es, además, bueno, la siguiente, por favor, ya lo estamos viendo desde ahora, pues es nada menos y nada más que habrá una inflación tanto de los alimentos como de los energéticos y sobre todo los que van a ser más afectados por esta situación son aquellos que el discurso gubernamental nos dice que se requieren, digamos, de integrarlos a la dinámica del mercado mundial, pero es justo la dinámica del mercado mundial lo que está provocando, como se puede observar en esta gráfica, pues la inflación que sobre todo está explicada en estos últimos años por la inflación que ocurre en los alimentos y la energía. Se trata de inflación no producto de una cantidad de inyección masiva de dinero por parte del gobierno, como en la década de los 60 o 70, ni tampoco se debe a la inflación a una inflación provocada porque los sindicatos están exigiendo salarios por encima de la productividad, sino más bien se trata de una inflación generada exclusivamente por el efecto de la dinámica del capitalismo sobre pues la tierra. Se trata de una inflación de escasez absoluta y esta escasez de absoluta pues se ve reflejada sobre todo en el precio de los alimentos y de la energía o de los energéticos que se utilizan dentro de los procesos de producción y circulación pues de las mercancías. Los principales afectados son justamente pues los el segmento de la población pues del que carece, digamos, de los medios de producción, los llamados asalariados y trabajadores. Simplemente para Agustín, concluir, ajá, sí, gracias. digo, eh, es estamos como viviendo una especie de totalitarismo al mismo tiempo neoliberal, y estamos viviendo en un Estado nacional que de jure, de facto, perdón, de jure es como soberano, según la visión del orden internacional, pero de facto está generando políticas territoriales que nos van a llevar a una situación de índole, pues, a un escenario, perdón, neocolonial. Muchas gracias, sería todo de mi parte. Muchas gracias por esta presentación y muy importante el ir eh, pensando, reflexionando, observando, analizando cómo se están dando estas configuraciones en lo político, en las políticas, cómo se van ligando con la parte económica global, pero también cómo va tomando forma a nivel nacional, sin olvidar, claro, las implicaciones que esto tiene a nivel local para la gente, para las poblaciones. Entonces, muchas gracias por su participación. Y bueno, les recordamos, si van surgiendo preguntas aquí en la sala, pueden irlas apuntando, ¿no? O bien, al terminar las ponencias, vamos a dar un espacio para que se puedan hacer comentarios o preguntas al respecto. Vamos a dar paso a la presentación de la doctora Gabriela Zamorano Villarreal. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México. Recibió su doctorado en antropología por the City University of New York y actualmente trabaja sobre dos proyectos de investigación. Uno sobre las memorias y prospecciones en torno al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y otro que compara la producción y circulación de imágenes a los pueblos indígenas en dos contextos nacionales e históricos distintos, en México y en Bolivia. Dirigió el documental Archivo Cordero sobre el archivo fotográfico de la familia Cordero, uno de los acervos fotográficos más relevantes de Bolivia, y entre sus publicaciones se encuentra el libro Indigenous Media and Political Imaginaries in Contemporary Bolivia.
publicado por la Universidad de Nebraska. El libro De frente al perfil, retratos raciales de Frederick Starr, coeditado con Deborah Paul, y el dossier Antropología Visual en Latinoamérica en la revista ICO, coeditado con Javier Andrade. Y bueno, su ponencia se titula El nuevo ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, visiones de desarrollo en disputa. Adelante, doctora Gabriela. Muchas gracias, Iván. Y bueno, estoy muy agradecida con Radical por aceptar mi propuesta. Me parece que es un foro muy importante y muy necesario. Y dando al momento lo que está sucediendo en la región y mirando desde diferentes perspectivas y a través de preguntas muy interesantes que se lanzaron en la convocatoria. Entonces estoy muy contenta de poder compartir estas reflexiones aún preliminares. Pues un proyecto de investigación que estoy más o menos iniciando y que pues me trae muchas preguntas que dialogan con lo que se ha estado presentando en las sesiones anteriores, ¿no? Mi entrada digamos a este gran tema es desde la antropología. Como escucharon un poco en la presentación un poco de mi biografía, pues yo he estado trabajando más, me he centrado más en el trabajo con imágenes, con subjetividades políticas, cómo desde las imágenes en los procesos de producción, de intercambio, de circulación de imágenes, pues inciden y son claves como para las subjetividades políticas, ¿no? Entonces es mirar, he visto que muchas presentaciones están mirando la problemática desde una perspectiva muy amplia, muy macro, y pues aquí yo me voy como a cuestiones muy, digamos, pequeñas, cotidianas, es un poco el enfoque de la antropología, y desde ahí pues estoy formulando unas preguntas, sobre todo en torno al nuevo ferrocarril, al ferrocarril que se está construyendo, que está ya por inaugurarse del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, en este año empecé con algunas, digamos, indagaciones preliminares. Estuve visitando la región, que es una región donde yo vivía antes, en Matías Romero, hace mucho tiempo, antes de que fuera antropóloga. Y después, pues ahora estoy regresando. Entonces, digamos que decidí trabajar principalmente en 3 localidades que están muy cercanas, pero que tienen como población y visiones como muy, muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir leyendo y intercalando con comentarios. Voy a leer brevemente como para introducir la problemática. Dice, al sur de México, esa cintura que interconecta los océanos Atlántico y Pacífico, atravesando los estados de Veracruz y Oaxaca, tiene como nombre Istmo de Tehuantepec. Y justo esa cualidad de interconexión, junto con su riqueza territorial y su diversidad étnica, ha definido su compleja historia de prospección, despojo y lucha. En un intento por revisar un fragmento asible de esa historia, mi proyecto se centra en esa especie de cicatriz que desde mediados del siglo XIX se midió y trazó milimétricamente para crear una infraestructura ferroviaria que permitiera entre el puerto de Salina Cruz, en el Pacífico, al de Coatzacoalcos, en el Atlántico. Un proyecto ferroviario es a la vez un medio de transporte y de producción. Por su cualidad de extenderse e interconectar amplios territorios y de trasladar a gran escala, es una de las infraestructuras de transporte con mayores posibilidades para condensar espacio y tiempo. El ferrocarril no solo moviliza personas y mercancías, sino que también, como sugirió Anderson, produce imaginarios de conexión y pertenencia a regiones y naciones, pero también acentúa desigualdades, conflictos y procesos de fragmentación. Es generador de historias, memorias, identidades, futuros y su construcción y su existencia involucran trabajo, despojo y enormes cantidades de mano de obra. Entonces, bueno, como ven, estoy como tratando de hacer preguntas muy amplias, pero tratando de entender un poco cómo están viviendo los actores en la región,
pues esta nueva promesa de desarrollo que está enfocada en el corredor interoceánico, pero que yo estoy mirando específicamente en una de sus aterrizajes, que es el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y entonces, pues mi entrada a entender qué está pasando con este nuevo tren, digamos, es entender, a partir de conversaciones que he tenido con personas en la región, con grupos de extrabajadores ferrocarrileros, con algunos obreros e ingenieros que trabajan en la fábrica Cruz Azul de Lagunas, y con campesinos y promotores culturales y promotoras culturales en el municipio de San Juan Guichicobi. Lo que yo encontré en estas primeras conversaciones, digamos, es que hay visiones de desarrollo que se han construido históricamente. Entonces, estas tienen que ver, como ya sugirieron también en la sesión pasada, con un pasado de prospección en la región, y que específicamente con el proyecto del ferrocarril, pues ha aterrizado en obras de infraestructura, en el caso de Matías Romero, en la construcción de talleres y en la construcción de toda una clase entonces es un pasado en el que también se vincula mucho con la nostalgia. Por otra parte está un presente como muy latente en el que hay mucha incertidumbre y se ve que están como construyendo para abajo, pero no se sabe muy bien para qué, porque no hay tanta información. Y con estas expectativas de futuro de que este tren tal vez va a traer un nuevo desarrollo, ¿no? Como siempre vinculado a este aspecto de la promesa a través del cual, digamos, intenta legitimarse constantemente el Estado, ¿no? Entonces, bueno, mi entrada como a estos grandes campos es, como les decía, muy desde este quehacer cotidiano. Entonces lo que estoy haciendo es, por un lado, mirar las obras de infraestructura, no solamente lo que está construyendo el ferrocarril, sino todas esas obras como intentando retomar. Hay muchas ruinas que se están tirando, pero hay muchas obras que se están construyendo y que la gente no entiende muy bien qué está pasando ahí, ¿no? Hay pues toda una historia también de infraestructura en la región. Por otra parte, toda una cuestión de cultura material que está como presente al recorrer las ciudades, los pueblos, y que tiene que ver con murales, con monumentos, con parques de juegos, en los que el ferrocarril está como muy presente. Ahorita pasamos a la siguiente imagen, perdón. Y por otra parte, pues estoy mirando también muchas imágenes. Está produciendo el gobierno, digamos, imágenes oficiales, maquetas, publicidad en torno al tren, luego imágenes de los mismos actores sociales que están produciendo y circulando. Ahorita Agustín, el compañero anterior, estaba mostrando también algunos memes, ¿no? Son como todos estos comentarios que están como muy efervescentes y que circulan en la región y que están hablando de imaginarios, ¿no? Y de subjetividades que se están ahí como debatiendo en la región, ¿no? Entonces, recurro a este gran concepto de archivo para pensar las redes sociales y lo que se intercambian, las imágenes que se intercambian en las redes sociales como archivos, las imágenes de prospección del gobierno y las imágenes de publicidad también como otro tipo de archivos. También los archivos tal cual fílmicos y fotográficos que se han producido en torno al tren, digamos, a lo largo de su historia, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Desde esta famosa película donde Porfirio Díaz lo inaugura y cómo tiene ecos con la manera en que López Obrador está recorriendo ahora las mismas vías, saludando a la gente desde el tren, ¿no? Pues archivos que la misma gente tiene en sus casas, que son desde archivos fotográficos, sobre todo pues los que han estado trabajando más en empresas, pero también archivos o colecciones de imágenes vinculadas al tren, ¿no? Entonces, a partir como de todo este mundo de fragmentos que cuentan varias historias del tren y que están como reviviéndose
a partir de que se está reconstruyendo este tren, pues estoy tratando de ver cómo en estos fragmentos están surgiendo narrativas de desarrollo muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres ahora sí pasa. Bueno, estamos en esta imagen. Entonces, o sea, en síntesis, lo que les decía ahora es que este proyecto que estoy empezando contrasta discursos visuales, orales y performáticos oficiales sobre la implementación del nuevo proyecto de infraestructura ferrocarril del Istmo de Tehuantepec con la experiencia de 3 localidades situadas en la zona norte oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec. Entonces, en este circulito muy pequeño que tiene apenas 37 kilómetros, se ubican 3 antiguas estaciones de tren, 2 de las cuales forman parte de la nueva ruta. Estas interconectan 3 localidades totalmente distintas. Si quieres ir a la siguiente imagen. La primera es Matías Romero, que es una ciudad que se fundó a inicios del siglo XX, justamente a partir del ferrocarril, ¿no? Este era un paraje y cuando empezaron a crear la empresa, a crear el proyecto del ferrocarril, decidieron ubicar en este sitio específico, que era como una sede de los talleres del ferrocarril, ¿no? Y a partir de definir, aquí se va a construir la sede, se empezó a contratar personal para que viniera a trabajar, se empezaron a construir muchísima infraestructura para el ferrocarril mismo, basada principalmente en los talleres, pero también hospitales, escuelas, como toda una serie de cosas un poco parecido a lo que se está prometiendo ahora con los polos de desarrollo, ¿no? En la siguiente imagen, la otra localidad que estoy trabajando, bueno, aquí es también Matías Romero. Ahorita voy a regresar a estas imágenes. Si quieres seguir un poco más adelante, por favor. Un poquito. Ajá. El otro lugar en el que estoy trabajando es una ciudad como muy peculiar en la región. Es como vecinos de la región la definen como el lugar de ricos o de élites, ¿no? Pues estás entre pueblos, pues apenas con carreteras pequeñas y de repente aparece esta localidad totalmente asfaltada con un hospital con muy buenas condiciones, con muchísima infraestructura de escuelas, y pues es donde se estableció una fábrica de cemento de la cooperativa Cruz Azul en 1942, que básicamente, como me explicaron algunos ingenieros, se decidió construir ahí la fábrica debido, también era un lugar un poco despoblado, había como algunas rancherías aledañas, pero se decidió construir ahí la fábrica principalmente porque había mucha agua, había un yacimiento de piedra caliza, que es lo básico para fabricar el cemento, y había la vía del ferrocarril, ¿no? Entonces es como una ciudad que también está muy, muy articulada en torno a una fábrica que se presume como mexicana y como cooperativa. Al mismo tiempo, pues es central, digamos, el ferrocarril es central para que esta fábrica funcione, ¿no? En ese momento, y bueno, recién, cuando pude acceder a la fábrica recientemente, me contaron que es la empresa que está surtiendo de cemento a la mayoría de las obras que se están construyendo para el corredor interoceánico, ¿no? Entonces es como realmente, pues es un proyecto, digamos, muy favorable para esta fábrica, ¿no? Y finalmente la siguiente localidad en la que estoy trabajando, si quieres ir un poco más adelante. Perdón, es que alterné las... no. Bueno, sí, aquí. Es Mogoñé Estación, en realidad, bueno, estoy hablando de Mogoñé Estación porque es donde he empezado a trabajar más, pero en realidad mi plan es trabajar con varias localidades vinculadas a las vías del ferrocarril y a esta estación en particular, que están ubicadas en el municipio Mije de San Juan Guichicovi, ¿no? Entonces esta comunidad Mogoñé Estación, este municipio fue fundado en las primeras décadas del siglo XIX por pobladores indígenas provenientes de la Sierra Mije,
Y bueno, aunque Mogoña Estación es la localidad prospectada para mantener una estación activa en la nueva la nueva ruta del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, voy a trabajar también en otras comunidades aledañas pertenecientes a Guichicobi, como Mogoña Viejo, El Zarzal, Boca de Monte y Sarabia, ¿no? Que están ya sea junto a la vía del tren o afectadas de alguna manera por el tren, ¿no? Entonces, bueno, de ahí lo que quisiera compartirles. ¿Cuánto tiempo tengo, Iván? Perdón. 5 minutos. Ok, sí, brevemente, pues solo quería, digamos, compartir lo que he estado haciendo en estas localidades. Y aquí me interesa, pues, digamos, abrir un poco el enfoque, ¿no? Porque entiendo que pues se está haciendo muchísimo trabajo muy valioso, por ejemplo, sobre las afectaciones del ferrocarril y del corredor interoceánico en comunidades indígenas, por ejemplo, pero creo que se dejan de lado otras comunidades que también, otras localidades, digamos, que tienen otras visiones en torno al ferrocarril y que también han sido despojadas de alguna forma, ¿no? Como pienso específicamente en los trabajadores ferrocarrileros que pues hicieron toda su vida en esta empresa, privatizó, se quedaron como que sin nada, ¿no? Y que están depositando otro tipo de expectativas en torno a este nuevo proyecto, ¿no? O los mismos trabajadores de la fábrica de cemento que pues tienen también como una visión de progreso y de desarrollo pues muy vinculada al hecho de que una fábrica puede proporcionarles como un trabajo, bienestar, infraestructura, ¿no? Entonces, pues lo primero, como que desarrollé unas cuantas viñetas en torno a cada una de estas poblaciones. En Matías Romero básicamente pues he estado trabajando con Susana Vázquez, que va a presentar ahora, pues con varios sectores de ex trabajadores ferrocarrileros y pues simplemente como que paseando un poco con ellos. Hay uno de ellos en particular que se llama Arturo Muñoz y que ha sido muy activo armando sitios de Facebook y recopilando archivos fotográficos. Entonces es ver cómo ellos se juntan a platicar alguna tarde, a tomar cerveza, y cómo desde sus recuerdos, que son como estos recuerdos muy cargados de memorias muy vividas, pues hay toda una nostalgia y una sensación de despojo en torno al ferrocarril, ¿no? O sea, como que toda su vida estuvo organizada, la vida de sus propias familias estuvo organizada en torno a este empleo que ellos pudieron obtener, a veces en situaciones como un tanto azarosas, ¿no? No siendo necesariamente profesionistas y así, pero que pudieron acceder a un trabajo digno y que, y bueno, también una historia muy interesante de colaboración con, de pertenencia o no a ciertos sectores del sindicato, en fin, y cómo ellos están desde esta visión de sus propias vidas marcadas por la historia del tren, cómo están discutiendo en torno a lo que viene, ¿no? Y estas discusiones a veces también son solamente elucubraciones, ¿no? De que no se sabe exactamente qué es lo que va a llegar, ¿no? Por otra parte, toda una visión de desarrollo, creo que muy basada en un Estado benefactor que tiene este tipo de empresas y que estas empresas van a cambiar y a incidir en las vidas de las personas, ¿no? Entonces, esa visión de desarrollo pues está muy anclada a este paradigma que se fundó en el siglo XX y que permanece como en las vidas de muchas personas, ¿no? Por otra parte... 3 minutos. ¿Sí? ¿Ya estamos con el tiempo? Perdón. 3 minutos. Ok, ya estoy por terminar. En cuanto a lagunas, o sea, entonces en Matías Romero, y ahí si quieres podemos volver un poco a las imágenes de arriba, hay todas estas infraestructura que se construyó y que ahora está un poco en ruinas, ¿no? Un poco más arriba, donde había una piscina, ¿no? Una alberca. Entonces, como que todo, el deportivo, el hospital, toda esta infraestructura que se construyó, ahora visita uno a Matías Romero y es como que está todo un poco en ruinas, ¿no? Y hay esta sensación de que a lo mejor este proyecto va a traer, a revivir ese pasado en auge, ¿no? Y en cuanto a lagunas, está esta visión de que están viviendo ellos mismos el auge ahora, porque es un pueblo donde
muchas personas de la región tienen empleo, donde tienen capacitación, el mismo pueblo, la misma población tiene como una infraestructura pues muy, digamos, con una visión de bienestar como muy en auge también, ¿no? Y entonces estas visiones contrastan, por ejemplo, con con historias en Mogoñé Viejo, en Mogoñé Estación, en las que, por ejemplo, específicamente en Mogoñé Viejo, pues aunque una que otra persona está siendo contratada por la empresa, en realidad es un montón de consecuencias que ya han hablado otros colegas, ¿no? A partir de la construcción del tren, por ejemplo, en Mogoñé Viejo, pues un proceso de fragmentación muy grave, ¿no? Donde, por cuestiones que ya estaban ahí ancladas desde antes, pero que ahorita se revivieron con el tren, por conflictos en torno a esto, una parte de la comunidad no recibió los recursos para que venían, digamos, con las obras del tren para rehabilitar sus viviendas y todo eso. Entonces, como que en torno a la distribución de recursos hubo todo un conflicto, un sector de la población se fue a un plantón, el plantón fue reprimido y bueno, ha habido como, o sea, con toda esta presencia de la Guardia Nacional y todo eso, ha habido pues situaciones de un conflicto que se ha agudizado, digamos, con la obra del tren y que en el fondo tampoco está beneficiando. Y por otra parte, eso está en tensión pues con una revitalización de las demandas de los pueblos indígenas en las que se está impulsando un modelo de desarrollo totalmente distinto a los que se promovieron en el siglo XX, de este Estado benefactor o de este Estado, digamos, con base en esta visión de desarrollo con base en una empresa y a tener un empleo y ciertos beneficios, ¿no? O sea, como que desde los pueblos indígenas se está planteando una visión distinta, pero al mismo tiempo estos pueblos indígenas están muy fragmentados y en condiciones muy vulnerables y siguen sin acceso a los servicios y entonces pues lo que hace esta obra es simplemente como que acentuar esas desigualdades y esa falta de acceso para ellos mismos, ¿no? Entonces es un poco por ahí, les digo, es algo preliminar, pero creo que mirando estas tres localidades y mirando como estos tejidos muy cotidianos desde la infraestructura urbana y desde lo que la gente va conversando día a día, creo que nos pueden ayudar como a encontrar ciertos matices en torno a la construcción de esta obra, ¿no? Que está por estrenarse, como les digo. Bueno, es todo por ahora, gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Y sí, es muy importante como ver esa complejidad que implica, por ejemplo, de actores, ¿no? Para poder vislumbrar cómo se va construyendo legitimidades, cómo va y cómo juega con esperanzas de un futuro, ¿no? Que es parte también de la construcción de ese imaginario sobre el desarrollo que entra en juego en la legitimación de proyectos como estos, ¿no? Me parece bien interesante, ¿no? Y ver cómo avanza su investigación, ¿no? Con toda esta, que no es fácil de observar, pues, ¿no? Justamente. Pero pues muchas gracias, doctora Gabriela. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia de Susana Vázquez Vidal. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Antropología Social por el CIESAS Occidente. Es antropóloga y periodista independiente. Trabaja como investigadora y periodista en organizaciones de la sociedad civil de México y Cuba, y su investigación se ha centrado en estudios de relaciones políticas con un enfoque en la presencia local del Estado a través de proyectos de desarrollo en México, así como en torno a violaciones de derechos humanos en el contexto tanto cubano como mexicano. Su ponencia se titula El ferrocarril transísmico como infraestructura política de la Cuarta Transformación, discursos de la nostalgia y securitización en el Istmo de Tehuantepec. Y sin más, por mi parte, adelante, Susana, por favor. Sí, muchas gracias, Iván, y muchas gracias también a Radical por la invitación, a Marco también por la invitación y por estar aquí. Y me parece que estamos haciendo pues es muy importante para seguir pensando
y seguir reflexionando sobre este proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que como bien han reiterado y hemos dicho, es algo más que el ferrocarril, que el tren. Pero yo quiero centrarme en pensar en cómo el tren y el ferrocarril se ha convertido como en un instrumento político para proyectar este programa de desarrollo. Utiliza incluso otras partes del programa de desarrollo, como son los mismos parques industriales. Entonces, en esta presentación voy a relacionar cómo se conectan las infraestructuras, como el ferrocarril, con la nostalgia, la memoria y con el discurso político del gobierno de la Cuarta Transformación. Para esto, bueno, pues me baso en el trabajo de campo que vengo realizando en el Istmo de Tehuantepec desde el 2019, con el que empecé con mi tesis de doctorado y que se desarrollando hasta ahora. La siguiente diapositiva, por favor. Las infraestructuras de comunicación como caminos, carreteras y ferrocarriles las veo como formaciones sociales, materiales, estéticas y políticamente densas con una implicación crítica, tanto por las maneras diferenciadas en que son experimentadas en la vida cotidiana, como por las expectativas que generan. A partir de un sentido relacional, las infraestructuras se convierten así en instantes concretos de visiones y promesas sobre el futuro, y son además de poder y contestación. Un ejemplo de esto está en esta imagen, que me imagino que no lo pueden ver muy bien, pero es una imagen que está en una comunidad que se llama Boca del Monte. Es un cartel que está en la imagen en la comunidad de Boca del Monte, en San Juan Guixicovi, y que dice, por una parte, el cartel: el que no crea en milagros en Uspannapa no es realista. Puerta de Uspannapa, seamos realistas, hagamos lo imposible. Este cartel devela un proyecto que hubo para Uspannapa en la década del 70 con la construcción de la presa Cerro de Oro, y que terminó prácticamente en un desastre, con la inundación de varias comunidades, la creación del mismo pueblo de Uspannapa, con el reasentamiento de varias comunidades chinantecas, y que al final fue un proyecto del gobierno de Luis Echeverría, con el que incluso se construyó esta carretera que comunica Boca del Monte con Uspannapa, pero que al final terminó con consecuencias muy negativas para las poblaciones de allí. Y este cartel lo traigo a colación porque recuerda las aspiraciones de proyectos de desarrollo para el Istmo, que terminan mucho en esto, en lo que digo, en visiones y promesas sobre un futuro y un anhelo que no se acaba de concretar. Desde esta mirada es que hablo también de infraestructuras afectivas de inseguridad, como una categoría analítica que entiende la materialidad como solo una de las múltiples cualidades que conforman las infraestructuras. Por eso me interesa en resaltar el papel de las emociones, como la nostalgia, en la construcción de expectativas y visiones sobre un proyecto de desarrollo que está atravesado a su vez por la etnicidad, relaciones a marcar diferentes maneras de vivir la seguridad como promesa de desarrollo. La nostalgia, creo que por la investigación que he estado haciendo, sobre todo en comunidades, en las zonas que veo Matías Romero, Ciudad Ixtepec, e incluso Jesús Carranza en Veracruz, pues se convierte en un discurso muy fuerte sobre la promesa que puede traer el desarrollo como un regreso un bienestar, entre comillas, que existía antes, cuando pasaban los trenes de pasajeros y cuando no había sido privatizado en el ferrocarril. Entonces, la nostalgia lo que hace es que proyecta junto al desarrollo un mundo ideal ubicado en un pasado perdido, pero que se resiste a morir. Sin embargo, en el Istmo de Tehuantepec, este modelo del pasado debe ser contextualizado para entender las expectativas en torno al desarrollo, que contienen silencios y violencias ocultas de la memoria.
Por eso, a continuación voy a hablar también un poco sobre cómo la ciudad de Matías Romero llegó a convertirse en ciudad ferrocarrilera y por qué hay tantos contrastes diferentes entre lo que significa el ferrocarril como promesa de desarrollo en comunidades como puede ser Matías Romero, como les decía, Ciudad Ixtepec, Jesús Carranza, que son ciudades que fueron marcadas muy fuerte por el ferrocarril. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya también había comentado Gaby en su presentación, pues Rincón Antonio Nuevo antiguamente era como se llamaba Matías Romero. En 1900 adquirió la categoría de ciudad debido al auge ferrocarrilero y un año después fue que llega el nombre de Matías Romero. En un primer momento estuvo a cargo de la construcción de las obras la empresa Pearson y luego Ferrocarriles Nacionales de México se encargó de otro tipo de construcción y de incluso de dotar, junto con Pearson, de dotar viviendas a los ferrocarrileros en la ciudad. E incluso en esta, como también decía Gaby, había un hospital ferrocarrilero, marcaron la vida en la ciudad. En menos de 20 años, Matías Romero pasó de ser unas rancherías con terrenos dedicados al pasto, al ganado, a una ciudad centro ferrocarrilero en 1911, por ejemplo, ya había fondas de comida, locales de abarrotes, cantinas, billares, y todo esto pues, fue propiciado por el auge ferrocarrilero. Su crecimiento durante un largo periodo del siglo XX se debió pues, a la actividad de los trenes y a la construcción de la carretera transísmica, infraestructuras que llevaron al reconocimiento de Matías Romero ciudad para que tengan una idea de cómo se movía la ciudad en torno al ferrocarril, pues solo en los talleres llegaron a trabajar casi 1.000 personas de un total de 3.300 ferrocarrileros que había en la ciudad. Por eso es que también entiendo que estas ruinas del progreso en el que se ha convertido el ferrocarril con talleres que ya han sido destruidos, que ya de hecho fueron derribados en su gran parte con este proyecto actual, contienen las emociones de una vida marcada, que desvelan un proceso identitario aferrado a un pasado ideal sobre el que se fundan las expectativas en torno al actual programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. A partir de la proyección de la imagen de un futuro de prosperidad asentada en esta vuelta de los trenes de pasajeros, las personas en Matías Romero confían en la llegada de nuevas oportunidades laborales, de un sistema de transporte más barato que permita viajar en menos tiempo y llevar mercancía, así como el regreso de una vida sin la presencia del crimen organizado. Con estas reflexiones, mi interés no está tanto en contrastar un pasado próspero con una mirada en esta memoria idealizada de una historia que exalta a los trenes y se deshace de conflictos y precariedades económicas. La historia contemporánea del Istmo estuvo acompañada por esta construcción de un Estado-nación homogéneo, pero esta construcción idealizada de un pasado a partir del ferrocarril a ocultar o invisibilizar otro tipo de situaciones que ocurrían. Por ejemplo, los Ayuk de San Juan Quichicobi, pues muchas veces no podían transportarse en ferrocarril porque no podían hacerlo. Por eso el transporte mular, a pesar de que el ferrocarril ya estaba en el siglo XX, ya fluía de manera constante por esta zona, pues durante mucho tiempo continuó el transporte mular porque las personas no tenían dinero para hacer este recorrido en tren, o los caciques, como fue el de Francisco Mijango, se valían del tren para exportar sus artículos como la caña, azúcar, la panela, el aguardiente. Entonces había formas diferenciadas de apropiarse del ferrocarril que muchas veces son invisibilizadas por esta mirada ideal o de bienestar que nos da la nostalgia. Para quienes habitan en memoria de lo que era antes el ferrocarril, viene también acompañado de un pasado sin violencia, donde marcado por la privatización del ferrocarril en la década del 90, a principios de los años
2000. De ahí que muchas veces en conversaciones con los ferrocarrileros y personas que habitan la ciudad, pues crean que la llegada de la rehabilitación del ferrocarril transísmico pues va a traer de nuevo que vuelva la seguridad a la zona. A través de un discurso que aboga por los trenes de pasajeros, promete empleos y la transportación de productos de los campesinos a bajos precios como antes, la memoria colectiva del pasado ferrocarrilero es apropiada por funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal para convencer sobre lo que puede traer el ferrocarril. Esta alusión constante a un pasado de bienestar invisibiliza el resto de las obras del proyecto de desarrollo, como los parques industriales, y también trae fragmentaciones dentro de las comunidades, como lo que contaba Gaby, que ha pasado en Mogoñé Viejo. Por ejemplo, el anterior presidente municipal de San Juan Guixicovi, en una reunión que tuvo con ejidatarios en San Juan Guixicovi, decía que en la estación Saravia, que está pegada allí a la muy cercana a Matías Romero, pues se iba a construir como una especie de almacén para que los campesinos y campesinas pues allí guardaran sus productos y se transportaran por el ferrocarril. Este discurso, que fue dicho por un presidente municipal del PRD, pues nunca se ha visto ningún programa de desarrollo, y aún así pues muchas personas de San Juan Guixicoy creen que esto es lo que va a suceder. Próxima diapositiva, por favor. Si contrastamos los discursos de funcionarios sobre el tren de pasajeros con el documento oficial que se publicó en el 2020 sobre el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, vemos que en las consultas indígenas, por ejemplo, en el 2019, una alusión constante era al tren de pasajeros. Las personas preguntaban constantemente pues si iba a volver el tren de pasajeros, y los funcionarios públicos el proyecto. Sin embargo, en el proyecto que salió en el año 2020, que es el programa regional, no aparece el tren de pasajeros por ningún lugar. Lo pueden revisar, que allí no está el tren de pasajeros. El documento que se recibió en las consultas pues fue muy corto, de 9 páginas, muy ambiguo, y que solo preguntaba qué es el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, pero en ningún momento especificaba detalles sobre las obras que se iban a enunciar. Después de las consultas en el 2019 y hasta la fecha, el proyecto sobre la rehabilitación del ferrocarril ha tomado otros caminos. Entonces vemos que las personas fueron consultadas por un proyecto que no existía y que desconocían. Sobre el ferrocarril, el plan inicial era modificar curvaturas, volver a colocar nuevas vías para agilizar la comunicación con Salina Cruz, pero después vemos que con el paso de los años se han incorporado otras cuestiones al ferrocarril, como la conexión con el tren Maya. Además, la administración del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec pasó a las manos de la Secretaría de la Marina, que según el almirante Rafael Ojeda, para él no significa que todo el personal que existe en esa empresa se vaya a ir, sino simplemente vamos a poner a la cabeza un almirante, y lo cito. Lo que ocurrió en octubre del 2022 con la llegada de la SEMAR a la cabeza del ferrocarril, bajo la justificación de garantizar una buena administración y nos garantiza seguridad en todo lo que es el sureste, según López Obrador. Por favor, la siguiente diapositiva. Y aquí un tema preocupante es el tema de la securitización o la seguridad en torno a estos proyectos de desarrollo. Por ejemplo, al menos en el Tren Maya todavía no sé en el interoceánico, pues ya López Obrador dijo que elementos de la Guardia Nacional van a ir dentro del tren para cuidar los vagones. Esta estrategia de securitización ha llevado a un aumento del operativo militar, como ya habían dicho en presentaciones anteriores, en la construcción de las obras del programa de desarrollo. Y hay, por ejemplo, hace unos meses había 26 vehículos, aeronaves, drones, en fin. Mientras la región es militarizada, las noticias sobre las balaceras en vías públicas, asesinatos, feminicidios y hallazgos de fosas clandestinas no han dejado de circular en la zona oaxaqueña.
Entonces, ¿qué ha significado realmente la securitización en el istmo de Tehuantepec? Incluso, anterior a este paso de la dirección del FIT a la Marina, la propia empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec había emitido un informe sobre la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación en el norte de Veracruz, y en este documento se habla del retraso de las obras y que los contratistas compraban los materiales a sobreprecio por esta presencia del crimen organizado, y cómo el cártel había realizado amenazas, levantamiento de personal, robo de materiales. Y la presencia del crimen organizado no ha disminuido. De hecho, por los rumores y por lo que puede verse en las comunidades, hay un mayor temor a un incremento de esta presencia del crimen organizado. Y dentro de esta estrategia de securización, pues vemos lo que ocurrió en febrero del 2023, cuando se instaló el campamento Tierra y Libertad en Mogoñé Viejo, y luego en el mes de abril pues fueron desalojados del campamento de forma violenta y fueron detenidos varias personas, e incluso actualmente hay una denuncia penal contra varios integrantes varias personas de la comunidad, y se les acusa del delito de ataque a las vías generales de comunicación. Siguiente, por favor. En el cambio del discurso sobre el tren de pasajeros, y que va muy asociado a lo que he estado diciendo sobre el tema de la nostalgia, puede verse como en las consultas indígenas, como ya había dicho anteriormente, apareció como una promesa lejana, donde los funcionarios decían que no tenían certeza, donde la prioridad era las mercancías y que no se sabía, pero que sí que confiaran en López Obrador. Sin embargo, a partir de este año, el discurso de la vuelta de los trenes de pasajeros por el istmo de Tehuantepec tomó más fuerza, sobre todo a partir de agosto, cuando llegaron las primeras locomotoras e iniciaron los viajes los viajes de prueba. Anterior a esta fecha, en mayo, AMLO había dicho en su perfil en Twitter que es histórico, volverán los trenes de pasajeros. Entonces, de nuevo vemos esta alusión constante dentro de los discursos populistas, de presidentes populistas, esta necesidad de hacer historia, y donde las infraestructuras como el ferrocarril del Istmo tiene un papel clave. A partir de esto es que entonces se declaran áreas prioritarias para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte de ferroviario, que es lo que va a permitir que las vías del ferrocarril pues también circulen trenes de pasajeros, y en el caso de que las empresas no quieran asumir la circulación de trenes de pasajeros, pues la CEMAR asumiría este papel. En el caso del istmo de Tehuantepec, pues circularían tres trenes diarios de pasajeros. De hecho, es 1 o 2 trenes diarios de pasajeros según las últimas cifras que han dicho. En el caso de Matías Romero, se localizará un centro único de mando y control para las líneas del ferrocarril. ¿Por qué doy toda esta información y por qué hablo de todos estos cambios de discurso? Porque algo de lo que se ha hablado constantemente es de la llegada de nuevos empleos, pero si antes existían solo 3.000 trabajadores en Romero, y ahora los talleres no se sabe si por fin se van a rehabilitar o no, pues cómo es que va a haber más trabajo en el ferrocarril. Son varias de las dudas que me quedan a mí, y además de esto, pues con la circulación de 2 trenes diarios de pasajeros, pues cómo se contrastaría con la demanda de los autobuses, porque con 2 trenes diarios de pasajeros pues sería prácticamente muy poco para transportar a las personas. Y además hay que pensar que dentro de la vía del ferrocarril los trenes de pasajeros tienen prioridad, lo que significa que si viene un encuentro con un tren de carga, pues hay que darle prioridad al tren de pasajeros. Y cómo esto iría a jugar con la promesa de mayor paso de mercancía, de mayores ganancias por el istmo de Tehuantepec, si vamos a tener trenes de pasajeros, que en un gobierno ideal para mí sería lo ideal, pero me quedan muchas dudas sobre esta politización del uso del ferrocarril
que le da el gobierno al tren. Siguiente diapositiva, por favor. Un minuto. Y dentro de esta politización, pues vemos una alusión al renacimiento del Istmo a partir del ferrocarril. De hecho, hicieron un video propaganda sobre el tren de pasajeros que pone hasta una frase, y una persona dice unas palabras en bimisa que lo traducen como gusano de fierro, que es traducido esto como bienvenidos al gusano de fierro. Y en estos comentarios y en esta alusión constante que hay al regreso del tren de pasajeros y que se ha visto muy fuerte en el inicio de los viajes de prueba, pues pueden leerse en redes sociales comentarios como ahora sí vuelve a ser la ciudad ferrocarrilera en el caso de Matías Romero, gracias a la cuarta, continúen muchos sexenios más. Y, por ejemplo, una persona dice, me emocioné tanto porque me recordó mi niñez cuando corría por las vías, cuando mi padre regresaba de un largo viaje. Qué hermosa oportunidad les ha dado nuestro Dios de volver a escuchar las máquinas. Y en esto hay incluso un tema de publicidad engañosa o de información engañosa sobre el regreso de los trenes de pasajeros. En una mañanera, López Obrador, por ejemplo, me dice que la gente de los pueblos salía a aplaudir el paso del tren porque ya no pasaba el tren desde el tiempo en que Cedillo privatizó los ferrocarriles. Y no, el ferrocarril siguió pasando por Matías Romero, lo que eran los trenes de carga. Por eso digo que es información engañosa. Pero con este tipo de información que juega con la memoria y con la nostalgia, pues que provoca que se invisibilicen lo que significan estos proyectos de desarrollo y las consecuencias que pueden traer los proyectos de desarrollo para las comunidades. Y una duda que a mí me surge, por favor la siguiente diapositiva, es que la debacle de Ferrocarriles Nacionales de México como paraestatal no comenzó en los años 90, ni comenzó en los años 90, en los años 80, cuando hubo un proceso de modernización que impulsó el presidente Miguel de la Madrid, sino viene desde mucho antes por una mala administración del ferrocarril. Entonces, ¿cómo prometen un regreso de los trenes de pasajeros que van a ser eficientes y del ferrocarril si vemos cómo existían en la paraestatal anterior determinadas crisis que llevaron al traste con los ferrocarriles nacionales de México? Y lo más preocupante, algo también preocupante, es que cómo va a lidiar con una eficiencia ferroviaria con un cacique sindical que lleva más de 26 años en el poder, como es Víctor Flores Morales. De Matías Romero, incluso en conversaciones con algunos ferrocarrileros, ya he escuchado de que para entrar al FIT actualmente incluso están pidiendo, como le dicen, mochada, la que pagues para estar en la plantilla. Entonces, no podemos hablar de un proyecto de desarrollo que sí va a beneficiar a las personas cuando no existe una solución a estos problemas caciquiles políticos o un problema a los graves problemas hospitalarios que hay en la zona de violencia, o incluso hay una solución o una propuesta para el campesinado para que transporte sus productos, por poner un ejemplo. Y por eso creo que en este caso la memoria y la nostalgia pues contribuye al discurso político del gobierno sobre el beneficio del ferrocarril, pero no desteje todas estas narrativas que hay sobre el ferrocarril y sobre lo que significó, sobre lo que la paraestatal Ferrocarril Nacional de México significaba antes. E incluso hay muchos jubilados ferrocarrileros que actualmente le están pidiendo a López Obrador que revise la forma en que fueron jubilados y en que ocurrió la privatización, porque muchos fueron afectados por este tema de la privatización. Y por mí es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana Vázquez, por tu participación. Y regresamos un poquito a lo que comentábamos con la doctora Gabriela sobre la importancia de esta nostalgia, esta memoria
y cómo se van construyendo imaginarios, pero también esta memoria de sentidos de lo que implicaba, por ejemplo, para los trabajadores del ferrocarril, y que es parte de el entender la conflictividad que está trayendo estas transformaciones que implican el corredor interoceánico. Y muy importante lo que señalaba también la doctora Susana, de que esta idealización del ferrocarril no nos lleve a olvidar el conflicto social que implica, por ejemplo, en otras poblaciones, ¿no? Que no están tan ligadas a la historia del ferrocarril, y cómo se van tejiendo estas esperanzas, promesas, un imaginario de desarrollo que es parte de lo que se está poniendo en juego en este corredor. Y bueno, también importante, lo señalaba en su participación, este papel de la militarización, no solamente en términos de seguridad, no pienso yo, cuando la Marina, cuando la Sedena está tomando en sus manos estas empresas como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, aeropuertos, aerolíneas, ¿qué implica esta militarización más allá de cuestiones de seguridad, ¿no? Que si de por sí nos implica una discusión importante, acá nos está implicando otra discusión, ¿no? También importante no dejar de ver. ¿Se fue? Sí, ¿verdad? Ah, Sí, ok, parece que se le cortó a Iván la Bueno, comunicación. ya está. Iván, ¿nos escuchas? sí, ahí me fui, ¿verdad? Te ¿Ahí me escuchamos. escuchan? Bueno, vamos a dar paso a la última participación del día de hoy. Es a cargo de Lucelena Hernández Maldonado. Ella cursa el doctorado en estudios sociales en la UAM Iztapalapa, es maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en sociología por la UNAM. Se ha especializado en temas de poderes y políticas del Estado, movimiento indígena, bienes comunes, megaproyectos y procesos políticos que son resultado de la constante negociación entre instituciones, comunidades y otros actores por el control del espacio. Su ponencia se titula Las consultas sobre el corredor. Y sin más, adelante, Luz Helena, por favor. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a Ciesas, a Brit y a Radical por pues por aceptar mi ponencia, y gracias a todos los que están aquí, a los doctores que estuvieron antes de mí y a los otros ponentes de los otros 2 días. Bueno, yo este día les quiero presentar un poco de un avance de mi tesis doctoral, que precisamente habla sobre el conflicto alrededor de la construcción del corredor interoceánico. Y bueno, es un abordaje un poco más desde la ciencia política lo que les voy a presentar hoy, pero bueno, también problematizado, y que bueno, se relaciona también como con todos los temas que ya se han abordado. Y bueno, ya voy a comenzar. Para de descripción sobre cómo se ha hecho la legislación, o cómo se ha hecho, sí, cómo se ha hecho la legislación sobre las consultas, para darnos cuenta si estas consultas se han respetado, y por qué se ha suscitado un conflicto alrededor de estas. Entonces, bueno, no sé si están viendo mis diapositivas. Creo que no, ¿verdad? No, no se ven. No sé quién las está presentando. Estamos Nos intentando informan. Ahí están. Ya, ¿verdad? No se ve en tu diapositiva. Nos avisa Marco que se les fue el internet allá Ok. en el CIESAS. Bueno, Entonces, que en cuanto regrese inician para compartir la presentación.
Bueno, entonces así, ¿no? No pasa nada. Bueno, entonces el objetivo, bueno, lo voy a abordar un poco así, ¿no? El objetivo de esta ponencia o de esta plática va a ser un poco analizar la aplicación de las consultas populares, bueno, más bien de la consulta popular que se llevó a cabo el 24 y 25 de noviembre de 2018 y de las asambleas consultivas referentes al corredor interoceánico los días 31 de marzo de 2019. Gira alrededor de una pregunta esta breve charla, en la que nos vamos a preguntar en qué medida el gobierno ha respetado las reglas de operación para realizar la consulta y las asambleas consultivas. Bueno, las consultas populares vamos a entender a las consultas populares como mecanismos de democracia directa empleados para otorgar mayor legitimidad a una democracia representativa como la mexicana, que bueno, ya sabemos que ha perdido credibilidad en los últimos sexenios. En ese sentido es que las consultas se han empleado para recoger opiniones ciudadanas referentes a distintos temas y requieren cumplir algunas características básicas como explicar el alcance, es decir, el alcance nos va a decir si es nacional, local o combinada. También necesita respetar a los actores a los actores facultados para solicitarla, que pueden ser los ejecutivos, los congresos o los ciudadanos, la autoridad competente para organizar el proceso, que casi siempre va a recaer sobre la autoridad electoral, la fecha de aplicación, que va a ser el primer domingo de agosto de cada año, el porcentaje de firmas para solicitar la consulta y el porcentaje mínimo para que la consulta sea válida. En el caso de las consultas populares es el 2% para solicitar la consulta y el 40% para que el ejercicio sea válido. Ya vi las diapositivas. Podemos ver la bueno, existen, en ese sentido es que van a existir dos tipos de consulta. La que es desde abajo, así se le llama, que es la que es impulsada por los ciudadanos y digamos que esta es la manera más válida y en la que se puede respetar la consulta, y la desde arriba, que es la promovida por los gobiernos. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Existe obviamente una legislación sobre las consultas. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que bueno, ya han mencionado anteriormente en las otras presentaciones, pero bueno, nada más recuerdo que en el artículo 6 nos habla de la necesidad de consultar a los pueblos mediante procedimientos adecuados que deberán realizarse de buena fe para que los consultados puedan asistir sin ser engañados, y en el artículo 7 nos dice que los derechos de los pueblos indígenas son necesarios para decidir sobre las prioridades en los planes de desarrollo. Otra ley importante para estas consultas es la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos, que habla del derecho al manejo de los territorios y a la consulta informada sobre las acciones gubernamentales que pueden afectar a las comunidades. De la misma forma, la Constitución Política en el artículo 25 nos habla de que el desarrollo debe ser integral, por lo que es necesario incluir a estas comunidades en los proyectos nacionales. Por su parte, la consulta indígena está legislada también en el artículo 2 de la Constitución, en donde señala que es una obligación consultar a los pueblos en la redacción de los planes estratégicos. Siguiendo este diálogo, vemos que la ley de planeación también nos habla de que las dependencias y las entidades paraestatales, como el corredor interoceánico, tienen que aplicar las disposiciones legales referentes a las acciones y programas sobre la planeación nacional. En ese sentido es que también el Plan Nacional de Desarrollo nos va a decir que el Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos regionales más importantes. Finalmente, también vemos que existe otra ley, que es la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que faculta al INPI como autoridad del Ejecutivo concerniente a pueblos indígenas y afrodescendientes. Eso en lo relativo a programas, políticas y acciones. Y va a ser también el encargado de ser el órgano técnico en estas consultas. Finalmente, también tenemos el protocolo de consulta libre e informada, que nos aborda los aspectos más importantes y fundamentales que deben considerarse en las
consultas indígenas, que son la materia de la consulta, el objeto de la consulta, los principios rectores, que es la libre determinación, la participación, la buena fe, la interculturalidad y la identificación de los actores. Y para que este objeto de la consulta se cumpla, también debe haber un proceso. Este proceso es que los actores y los acuerdos respetar a los actores, los acuerdos, la etapa informativa, la etapa deliberativa, la etapa consultiva y la etapa de seguimiento de acuerdos, además de que debe informar en dónde van a ser las sedes de los foros de consulta. ¿Podemos ver la diapositiva que sigue, por favor? Gracias. Bueno, así como la consulta popular, la primera consulta que se hizo se ancla en la Ley Federal de la Consulta Popular, la consulta indígena también se va a sostener en varias legislaciones, como la Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169 que ya hablamos, que bueno, al ser publicado en el 89 en el DOF es obligatorio. De acuerdo a la OIT, se abordan varios aspectos relacionados con la consulta. Como ya mencioné anteriormente, debe haber una libre los asistentes no pueden ir de forma coercionada, debe estar dirigida particularmente a las personas impactadas o representantes legítimos. Esto es como un poco tramposo, ¿no? Que hablen de los representantes legítimos, los procedimientos adecuados con respeto a las instituciones y obviamente deben ser consultados en algún momento, si en algún momento estos planes van a afectar a sus territorios, debe haber información previa, debe tener un carácter procesal. Esto quiere decir que debe convertirse en una suerte de diálogo entre comunidades y autoridades para llegar a acuerdos respecto al tema consultado y finalmente tiene que ser vinculatorio, lo cual significa que debe ser cumplido. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Bueno, en este contexto es que se ejecutaron 3 ejercicios de consulta sobre el corredor interoceánico. Esta es un seguimiento que yo hice periodístico. Bueno, no es periodístico, sino que yo hice un seguimiento de las notas, porque bueno, ustedes saben que es un poco complicado, ¿no? Acceder a esa información de forma directa, ¿no? Entonces, hicimos un seguimiento que ya mencioné primero, los programas prioritarios en el 2018, los días 24 y 25 de noviembre, las asambleas regionales consultivas, que se celebraron 2 días, el 30 y 31 de marzo de 2019, y una tercera que ha levantado mucha polémica, que es la consulta pública abierta, el 9 de febrero al 7 de marzo de 2022. Ya ahora les voy a comentar por qué. Podemos ver la que sigue, por favor. Bueno, la primera fue la de los programas prioritarios en el 2018. Esta fue una consulta a nivel nacional para preguntar sobre los programas prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue organizada por la Fundación Arturo Rosenblatt. Tuvo un costo de 1.800.000 que fueron cubiertos por legisladores de Morena, 1.100 casillas y participaron 900.000 personas. Las preguntas, bueno, fueron sobre los 10 programas más importantes del sexenio. La que correspondió al corredor interoceánico, en la que se tenía que contestar sí o no, era si estaba de acuerdo o no en conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el istmo de Tehuantepec y reactivar la economía de la región. Según los resultados que dio el gobierno federal, el 90% estuvo a favor de que se construyera y el 5% dijo que no. Esta consulta no estuvo avalada por la Suprema Corte de Justicia ni estuvo organizada por la autoridad electoral, que en este caso le correspondía al OPLE de Oaxaca. Previa. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? En este escenario y con la experiencia de la consulta popular, se realizaron los días 30 y 31 de marzo de 2019 las asambleas regionales consultivas, que tuvieron 2 objetivos. Uno, recibir opiniones, propuestas, sugerencias y planteamientos de los pueblos y comunidades indígenas para llevar a cabo la creación del programa de desarrollo, con la finalidad de incorporaran en su concepción, diseño e implementación lo que supuestamente traería una garantía de que el desarrollo sería integral, intercultural y sostenible. Y la segunda fue establecer acuerdos con los pueblos para que se encontraban en el área de influencia
respecto a su participación en la creación del programa. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? En las páginas oficiales nos dice que según, me parece que están en la página del DOF, en el DOF, dice que fueron invitadas autoridades de los pueblos Zapoteco, Mije, Guave, Chontal, Chinateco, Mazateco, Mixteco, Popoluca, Náhuatl, Totonaco y Afromexicano. También nos dice que se recolectaron opiniones por correo electrónico en una página del INPI. La difusión estuvo a cargo del sistema de radiodifusoras culturales indígenas por medio de AM y la ejecución también fue a cargo del INPI. Los resultados, según el gobierno federal, es que asistieron 2.600 representantes y 150 personas en 7 asambleas. Según estos datos que nos han proporcionado, nos dice que lo que se llevó al acuerdo de que sí querían el tren, el corredor, pero que querían un desarrollo con perspectiva comunitaria, atención a damnificados de los sismos de 2017 y 18, y la realización de que aquí tampoco estuvo avalada por la Suprema Corte y tampoco hubo consulta previa. A pesar de que no hubo pregunta, lo cual también es mandatorio de las leyes, el objetivo fue consultar la creación del programa de desarrollo, los aspectos que tenían relación directa con los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? En esta quería mostrar un poco de los resultados que nos arroja el gobierno, que dice que, en el día 1 se celebraron estas 4 asambleas, en Santiago La Hoyaga, en Salina Cruz, en Jaltepec, en Salina Cruz y en Guamanula, y el día 2 en Veracruz nos dice que estuvieron representantes de los pueblos, de los Mijes, Mixteco, Náhuatl, Afroamericano, Popoluca, y hubo más o menos 1,000 representantes, según lo que nos arrojan los datos oficiales. También nos dicen que el resultado fue que se llegó a acuerdos para realizar asambleas comunitarias en cada uno de los municipios y la designación de 7 comisiones de seguimiento. El gobierno también informa que uno de los planteamientos más importantes fue el desarrollo de la región, como ya les había comentado anteriormente, pero este desarrollo debía contemplar una modernización con perspectiva comunitaria e integral y de respeto a la naturaleza, además de atender conflictos pasados, sobre todo agrarios, y que tienen que ver con los damnificados de los sismos. Además de estas mesas de trabajo, sin embargo, a pesar de todo esto que nos han dicho en las páginas oficiales, la Auditoría Superior de la Federación no acredita que exista evidencia documental que pueda avalar que se realizaron estas asambleas consultivas. También esta estuvo organizado por el INPI, como ya lo dije, tampoco estuvo avalada por la Suprema Corte y no hubo consulta previa. La que sigue, por favor. Esta es según SEDATU, existe otra consulta pública abierta del programa de ordenamiento que comenzó el 9 de febrero de 2022 y terminó el 7 de marzo del mismo año. Esta consulta buscaba prevenir y revertir los desequilibrios de la región, consultando sobre derechos humanos, gestión integral de riesgos, así como el desarrollo económico y la protección al medio ambiente. Para recoger estas preocupaciones, se programaron consultas electrónicas que se recolectaron en una página de Story Maps, en donde se podía encontrar la presentación del programa, tanto la versión ejecutiva como en extenso, y un folleto donde explica que qué es el programa de ordenamiento territorial. Después de leer el proyecto, la instrucción era acceder a un formulario en donde se elegía la opción de participar. El documento dice que creó un grupo técnico que daría seguimiento y se encargaría de divulgar estos resultados. Sin embargo, no existen notas informativas o memorias de trabajo en las que se avale ninguno de estos ejercicios. De misma forma que las otras 2 consultas o de los otros 2 ejercicios, no hay datos de cuántas personas participaron, no estuvo avalada por la Suprema Corte y tampoco hubo consulta previa. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Finalmente, todas estas estos elementos que han irrespetado, como todos, la legislación, han derivado en un conflicto, ya que el 29 de marzo de 2010
organizaron las acciones en el Foro Vientos del Istmo en Resistencia en contra de la consulta del Programa de Desarrollo, es decir, de estas asambleas consultivas que se celebraron el 30 y 31 de marzo, pues anunciaron que nadie preguntó y nadie consultó sobre esto, sino 3 días antes de la misma. Los asistentes fueron organizaciones de San Mateo del Mar, de San Dionisio del Mar, de Álvaro Obregón, de Tehuantepec, de Tanatepec, de Juchitán, así como la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios, la Asamblea de Pueblos del Istmo y la UCISON. Muchos de los manifestantes pues se preguntaron por qué no se debía hacer las cosas debido al proceso, ¿no? Y bueno, obviamente se declararon preocupados sobre la situación de las tierras en el área de influencia del corredor. Luego, el 8 de junio, se celebró el foro el Encuentro Nacional El Istmo es Nuestro en Salina Cruz, convocado por UCISONI, por la BID y por el Comité Nacional de Defensa y Conservación de los Chimalapas, más la presencia de 350 autoridades y 50 organizaciones. Sumado a estas inconformidades consultivas, se presenta otra controversia que tiene que ver con 3 decretos de expropiación por causa de utilidad pública en el corredor 2 de febrero de 2023, en donde en el Diario Oficial de la Federación se publica el documento por el que se incautan 400 hectáreas en Ciudad Ixtepec y 500 en Santa María Mixtequilla, mientras que el 12 de mayo del 23 se anunció el respectivo decreto en San Blas Atempa, correspondiente a 300 hectáreas. En el caso de Mixtequilla, se ha determinado entregar un monto de 130 millones de pesos y en Ixtepec de 111 millones para la indemnización. ¿Puedes ver la que sigue, por favor? 2 minutos. Sí, ya voy a terminar. Nada más, las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora es que pues las consultas sobre el corredor no el objetivo de incorporar a las comunidades en los asuntos de interés público, en este caso, ni con los planes de desarrollo de la región. No se han respetado las reglas de operación en ningún caso, pues ya que no están organizadas por la autoridad electoral, sino que fueron delegadas a asociaciones civiles en el caso de la primer consulta y a secretarías de Estado. Tampoco tuvieron recolección mínima de firmas para llevarse a cabo ni participación para validarla, pues es posible ver que los asistentes fueron muy pocos para una franja territorial que contiene pues muchísimos habitantes y comunidades. Tampoco hubo difusión ni fueron avaladas por el Poder Judicial, lo que ha levantado una serie de controversias, no solo en la de las comunidades, sino en la forma en la que se han aplicado. Por lo que a pesar de que existe esta propensión del gobierno federal de realizar consultas, la mayoría de ellas no ha tenido un carácter formal, lo que les resta legitimidad. Tampoco se respetaron los estándares mínimos de consulta indígena, que exhortan al Estado a informar previamente a las comunidades dónde van a implementar estos planes o programas de desarrollo que puedan vulnerar los derechos. Y finalmente, es evidente que los habitantes del Istmo no han podido ejercer un control hacia las decisiones y acciones del gobierno a través de las diferentes consultas y las asambleas que se han realizado, lo que ha tenido como resultado la falta del corredor, que ha desatado conflictos entre comunidades del Istmo y a las distintas niveles del gobierno, tanto con el INPI, SEDATU y SEGOV, y los gobiernos locales de Oaxaca y Veracruz. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Luz Helena, por esta participación. Y es un tema importante a no soltar, a estar observando, a estar analizando. No solamente cómo se llevan a cabo estas consultas, ¿no? Por ahí Marco en su investigación hablaba de su investigación de licenciatura, hablaba de cómo las consultas se están articulando como un dispositivo expropiatorio también, ¿no? Y entonces habría que problematizar justamente esta parte, y lo podemos ver en la consulta que se hizo con el proyecto Integral Morelos, ¿no? Una consulta amplia, masiva, donde gana el voto o la participación urbana por sobre la participación de las comunidades más afectadas directamente, o estas consultas en el estado de Oaxaca o en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, es un tema a estar observando, a estar viendo cómo sino cómo opera políticamente este mecanismo de las consultas. Y pues muchas gracias, maestra Luz Helena, y con esta participación sería la última de la mesa, y tendríamos espacio para comentarios, preguntas que tengamos acá en el panel.
¿no? Entonces, no sé si alguien se quiera apuntar a hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, parece que en lo que se van animando, ¿no? A mí me Bueno, gustaría decir algo. adelante. Es que al escuchar las dos subsiguientes ponencias, a la mía, las que hablaron de memoria, y esta especie de, ¿cómo dijeron? Memoria idealizada y nostalgia por el pasado ahí en el istmo de Tehuantepec, eh, asocié o vinculé que paradójicamente el contenido de esta memoria idealizada, de esta memoria nostalgia o con nostalgia, o de que el pasado fue mejor que el presente, ¿verdad? Antes de estos megaproyectos, pues resulta que en ese discurso, en ese contenido discursivo, el capital es algo como inmutable, como que no hubiese absoluta modificación sobre su propio funcionamiento, los efectos que ha traído consigo en la tierra, en el medio ambiente, en los ecosistemas. Y bueno, y por eso me generó mucho, me pareció muy interesante de cómo esta especie de visión de la memoria como idealizada, al mismo tiempo tiene una visión del capital como algo que no ha cambiado en lo absoluto y que no ha generado ningún efecto destructivo. Creo yo que esto ha sido reforzado de manera muy profuso por muchos académicos pro 4T. Hay mucho de ese discurso en ideólogos del oficialismo que suelen, digamos, manejar esa especie de memoria idealizada. Nada más quería comentar eso, que me parece muy interesante el hallazgo de las compañeras que han expuesto esto. Sí. Muchas gracias, Agustín. Por ahí Adriana tiene levantada la mano. Adelante. Sí, gracias. Es una pregunta muy pequeña, pero a lo mejor va a ser relevante. Pues es sobre todo para Gabriela, que está viendo más como el tejido urbano, el espacio, lo comunitario. Bueno, mi pregunta es, a ver, todo el tiempo pasaba el tren, de acuerdo, pero ahora van a ser muchos trenes, tanto básicamente de carga, y van a ir a una velocidad mucho más fuerte. Se han hecho algunos pasos para vehículos, para ganado y para personas que crucen las vías, porque si no, a ver, una amiga mía, Marcela Coronado, hizo un trabajo excelente sobre el primer ferrocarril y las resistencias. El problema, bueno, uno de los agravios era que el tren mataba ganado, niños, personas, ya no se podía, fragmentó el territorio, fragmentó las comunidades. Eso lo vimos también en investigaciones de compañeras del que le llaman camino de ferro en Brasil, que fragmenta, que divide y que pone en riesgo todo. Territorios que eran relativamente continuos, se vuelve un muro infranqueable, muy peligroso, que corta los territorios. Yo no sé si este problema está en el horizonte, si lo han comenzado a ver y si hay una tensión para dar continuidad con pasos elevados o subterráneos o algo que sorteara este problema. Gracias. Contesto Gracias, de Adriana. manera, muchas gracias. ¿Contesto o juntamos preguntas? No sé cómo se hace. Juntamos, hay otra mano alzada, la juntamos y ahorita damos paso a esta. Gracias, pues lo mismo digo en relación a lo que
a lo que la compañera que me antecedió hace referencia, al hecho de que estas, por un lado, las consultas han sido total y absolutamente desde el inicio, desde las primeras consultas, las que ha llevado a cabo el gobierno como un sistema para autocalificarse, para autoelogiarse, engañando de alguna manera con resultados que no coinciden con la realidad. Eso tanto en el Trenecito Maya, donde se ha engañado a las comunidades, haciéndonos creer también a los demás que ha sido aprobado legítimamente, que hay legitimidad, porque hay muchos que han apoyado con su consulta para llevar a cabo, y eso es totalmente falso. Se ha evidenciado que la consulta ha sido una artimaña del gobierno para hacernos creer de que esa misma popularidad que lo hizo llegar al poder se sigue sosteniendo precisamente con mentiras como la consulta. La nostalgia en Veracruz, tenemos un trenecito, tenemos ¿cómo se llama? Aquí en el Parque Zamora, pues un fetiche al que adoramos, que es el dichoso tranvía del recuerdo. Los monumentos del ferrocarril para hacernos creer que fue bueno lo que ocurrió en el pasado con estas obras, con estos proyectos que provienen desde el propio Porfiriato. Y hay algunos que hasta elogian a Porfirio Díaz precisamente por haber construido esta infraestructura que hizo crecer al país con ese desarrollo. El contexto que hoy se está viviendo nos permite reflexionar acerca de esa nostalgia que es total y absolutamente una manipulación que se trata de hacer para hacer legítima precisamente la construcción de un tren que ha sido tanto en la península de Yucatán como en el Istmo una verdadera, un verdadero infierno para las comunidades que habitan precisamente por ese lugar. Y como lo hemos visto también en el pasado evento, es un proyecto geopolítico que tiene un propósito de carácter globalizador y donde están utilizando a México a través de este administrador que tienen López Obrador y su cuarta transformación para de la destrucción que están llevando a cabo, porque simplemente con el simple hecho de llevar a cabo estos proyectos han destrozado la península de Yucatán y lo mismo están haciendo en el Istmo. Pero hay una resistencia cada vez más marcada del Congreso Nacional Indígena y de las comunidades zapatistas que están movilizándose fuertemente. Ahí está la presencia de grupos indígenas en todo lo que es el tránsito de ese proyecto. Y la realidad es que no tenemos que compararnos con Milei. Tiene 4 años en el poder, está generando una situación cada vez más paramilitarizadora, militarizadora y la presencia de los carteles precisamente como parte de este crimen organizado que están haciendo pedazos este país. Eso es lo que está anunciando este proyecto, es simplemente la destrucción de este cuerno de la abundancia, que la abundancia ya no tiene nada, sino que se ha convertido en una gigantesca fosa de una gran cantidad de muertos, de desaparecidos, porque estamos en contra precisamente de lo que implica los dichosos megaproyectos. Son megaproyectos de muerte, eso es lo que están anunciando y lo están llevando a cabo. Y sigue habiendo una lucha y por esa lucha coincido fuertemente y lo estamos haciendo también a nivel continental. Así que una felicitación a los que hacen posible este evento, porque es necesario que se conozca la realidad y nos dejemos ya de nostalgias, ¿no? Las nostalgias hacen mucho daño. Es querer regresar al pasado y lo que tenemos que hacer es caminar hacia adelante. Gracias.
Gracias, compañero. Hay otra mano levantada, Marco, bueno, Madaí, Marco, adelante. Sí, hola, hola a todas, hola Susana. Bueno, tengo una pregunta primero para Susana y Gabriela, y pues luego una para Elena, que tiene que ver con esto de las infraestructuras, ¿no? En esta, como lo venía exponiendo, esta construcción de un regreso al pasado a un pasado pristino y la construcción de un futuro con expectativas en el terreno de la etnografía, así que ustedes como antropólogas. Pensando que las infraestructuras tienen vidas, ¿no? Que se construyen a través de una vida social o construyen vidas sociales a su alrededor. ¿Qué papel están jugando las empresas en este proceso de remodelación de las vías férreas en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Son en total creo que 6 empresas las que se encargan de remodelar las vías férreas. Si a ellos los podemos considerar como otro frente que está generando otra visión del desarrollo a partir de un discurso distinto. Y en este sentido, si podemos hablar de que a las infraestructuras que se está remodelando en este momento, lo están construyendo 4 actores posicionados de diferentes visiones, por decirlo de algún modo, que serían el Estado, las empresas, las poblaciones a favor y las poblaciones opositoras. Y en qué momento la infraestructura va a sobrepasar justamente estas construcciones de desarrollo que le generan las personas, ¿no? En qué momento la infraestructura va a empezar a condicionar la vida social de las comunidades y del Estado propiamente, ¿no? Porque yo no consideraría que va a condicionar la vida social del capital o de los empresarios, o si sí, ¿cómo lo haría? No sé si mi pregunta queda clara, y pues sería esa. Y para Elena, pues es como preguntar cuál es tu opinión, o sea, ¿qué tú considerarías que hay un juego por parte del Estado, pensando en las consultas indígenas o en las consultas que se han hecho, con respecto a cómo se hace la promoción de esas mismas consultas, ¿no? ¿Tú crees que hay un juego del Estado en utilizar ciertos artículos referentes a la OIT o a la Declaración de los Derechos Humanos y no utilizar otros? No utilizar, y que lo hemos visto cada vez que han lanzado las consultas, que no utilizan los artículos más fuertes internacionales. ¿Y crees que es un juego para ocultar como alguna potencialidad dentro de estas legislaciones en favor de los pueblos indígenas? ¿Se hace conscientemente o no se hace conscientemente por parte del Estado? ¿Cuál sería tu lectura? Buenas participar y para darle la palabra. Muchas gracias, Marco. Pues no sé quién quiera comenzar a responder. Susana, Gabriela, Elena. Sí, esa es otra pregunta. Soy Alonso Pérez. Adelante. Del doctorado igual en Ciencias Ciudad de México. Igual, pues muy interesantes las ponencias y también lo que acaba de comentar el compañero Marco sobre tanto el papel de las empresas, que son un actor que creo que el gobierno nos está permitiendo mantener como un actor oculto, y también por la etapa temprana en la que se encuentra el proyecto, ¿no? Porque todavía no se ven las grandes inversiones, algunas cosas, pero bueno, una de las empresas más productivas y que más ganancias genera ahorita, que es Amazon, ya tiene como varios proyectos aquí en el Istmo de Tehuantepec, sobre todo en la parte de Oaxaca, y también en la parte de las consultas. Yo quisiera preguntarle a Elena, bueno, en general, también una pregunta abierta. ¿Cómo consideran ustedes, cómo observan la organización comunitaria, la organización social en el Istmo de Tehuantepec? Porque si bien, como comentaban aquí, los proyectos del Tren Maya, por ejemplo, que ha suscitado una organización, pronunciamiento muy fuerte del Consejo Indígena, de organizaciones de ejidos, parece que el corredor interoceánico está pasando de forma inadvertida, ¿no? O sin una organización comunitaria más fuerte que pueda estar alertando tanto a la población como a
a la población en general como a las comunidades de los riesgos que implica este proyecto, ¿no? Gracias. Gracias. Perdón, para Elena, lo que quería preguntarle era, ¿cómo observa también esta organización comunitaria respecto a los juegos que se plantean alrededor de las consultas? Porque la consulta tendría que ser, o se plantearía como uno de los recursos prioritarios para generar una defensa o una acción de resistencia frente a este megaproyecto, ¿no? Pero no se han tomado estas